Los suelos de mármol de Braden Industries brillaban bajo las intensas luces fluorescentes mientras Emma, de 5 años, aferraba el currículum arrugado de su madre entre sus pequeñas manos. Sus brillantes ojos azules recorrían nerviosos el imponente vestíbulo, observando las imponentes paredes de cristal y a la gente seria con trajes caros que apenas la miraba. La recepcionista, una mujer con el pelo perfectamente peinado y expresión severa, miró a Emma con irritación apenas disimulada. «Disculpe, pequeña, pero no se permiten niños en el edificio sin supervisión», dijo la recepcionista con voz entrecortada y profesional. «¿Dónde están tus padres?» Emma levantó la barbilla con una determinación que parecía demasiado madura para su edad. «Estoy aquí para la entrevista de mamá. Hoy está enferma, así que vine yo». Levantó el currículum con ambas manos, el papel ligeramente arrugado por el nerviosismo. «Necesito ver al hombre de la foto de mamá». La recepcionista arqueó las cejas. «¿El hombre de qué foto?» «El que mamá tiene junto a su cama», explicó Emma con naturalidad. «Dice que es importante, pero se entristece cuando le pregunto por él. Se parece al hombre del cuadro grande de allí». Señaló un enorme retrato colgado detrás del mostrador de recepción. Un hombre de rostro severo con un traje caro, penetrantes ojos verdes y cabello oscuro. La recepcionista siguió la mirada de Emma hasta el retrato de Albert Braden, director ejecutivo y fundador de Braden Industries. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba alternativamente a la niña y al cuadro. Había algo inquietante en la inocente confianza de la niña, algo que la hizo coger el teléfono con dedos temblorosos. La oficina del señor Braden. «Soy Rebecca», se oyó la voz al otro lado. «Rebecca, soy Diane de recepción. Hay un problema aquí abajo. Una niña pide ver al señor Braden. Dice que es el hombre de la foto de su madre». El silencio al otro lado se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que la voz de Rebecca volviera, cuidadosamente controlada. «Enseguida bajo». Emma permaneció de pie pacientemente, balanceando las piernas, sentada en el borde de un enorme sillón de cuero. Tarareaba suavemente para sí misma, una nana que su madre le cantaba cuando no podía dormir. El vestíbulo bullía a su alrededor con la habitual urgencia corporativa. Teléfono sonando, tacones repiqueteando contra el mármol, el constante murmullo de conversaciones importantes sobre informes trimestrales y proyecciones de mercado. Pero Emma vivía en su propia burbuja, centrada por completo en su misión de ayudar a su madre a conseguir el trabajo que cambiaría sus vidas. Cuando Rebecca salió del ascensor, era una mujer de unos 40 años, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Se acercó a Emma con la cautela de quien ha pasado años gestionando los cambios de humor impredecibles de su jefe y protegiéndolo de interrupciones indeseadas. «Hola», dijo Rebecca, agachándose a la altura de Emma. «Soy Rebecca. Trabajo para el señor Braden. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Emma», respondió la niña, extendiendo la mano con sorprendente formalidad. «Emma Michey. Mi mamá se llama Sarah Michey y debía tener una entrevista hoy, pero tiene fiebre y no puede levantarse de la cama. Dijo que este trabajo es muy importante, así que vine a asegurarme de que el señor Braden reciba su currículum». A Rebecca le dio un vuelco el corazón. Sarah Michey. El nombre le sonaba, aunque no sabía por qué. Había gestionado cientos de solicitudes de empleo a lo largo de los años, pero había algo en esta que la hacía sentir diferente. La forma en que Emma hablaba de su madre con tanto amor protector, la férrea determinación en sus jóvenes ojos. A Rebecca le provocó una sensación de incomodidad. «Emma, ¿puedes contarme más sobre esta foto que tiene tu madre? ¿La del señor Braden?» El rostro de Emma se iluminó con el entusiasmo que solo una niña podría mostrar al hablar de algo que le fascina. «Ay, es muy antigua. Mamá se ve tan joven con él. Y lleva un bonito vestido blanco. El señor Braden también está ahí, pero se ve diferente. Tiene una sonrisa enorme y sus ojos están felices, no como en esa foto de arriba donde se ve malhumorado». A Rebecca se le heló la sangre.
Había trabajado para Albert Braden durante más de una década, y nunca lo había visto sonreír como Emma lo describió. El hombre que conocía era brillante, motivado y completamente dedicado a su empresa, pero la calidez y la felicidad eran emociones que parecía haber guardado hace mucho tiempo. Emma, necesito que esperes aquí un momento. ¿De acuerdo? Voy a hablar con el señor Braden y luego decidiremos qué hacer con la entrevista de tu madre. Emma asintió solemnemente. De acuerdo, pero por favor no te olvides del currículum. Mamá se esforzó mucho en ello y dice que este trabajo podría ayudarnos a mudarnos a un apartamento mejor, uno donde podría tener mi propia habitación y tal vez incluso un perro. A Rebecca se le hizo un nudo en la garganta de la emoción mientras subía en el ascensor al piso 42. Las oficinas ejecutivas eran un mundo aparte del bullicioso vestíbulo de abajo, tranquilo, lujoso e intimidante. La oficina de la esquina de Albert Braden tenía una vista de toda la ciudad, piso a piso. Ventanales que ofrecían una vista panorámica del alcance de su imperio. Albert estaba de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando el horizonte. A sus 35 años, era más joven que la mayoría de los directores ejecutivos de empresas de su tamaño, pero el peso de la responsabilidad lo había envejecido de una manera que iba más allá de su edad. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje impecablemente confeccionado y su postura denotaba la de un hombre que nunca había aprendido a relajarse. Señor, la voz de Rebecca era apenas un susurro. ¿Qué pasa, Rebecca? Tengo la reunión con Morrison en 20 minutos y todavía necesito revisar las proyecciones trimestrales. Hay una niña abajo. Dice que su madre tenía una entrevista hoy, pero está enferma. La niña entró en su lugar. Albert se giró, con sus ojos verdes brillando de irritación, y reprogramó la entrevista. No tengo tiempo para estas tonterías. Señor, se llama Emma Michey. Su madre es Sarah Michey. El cambio en la expresión de Albert fue inmediato y devastador. Palideció de su rostro y, por un instante, Rebecca creyó que se desplomaría. Sus manos se aferraron al borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sarah, susurró, y el nombre se le escapó de los labios como una oración o una maldición. ¿La conoces? La mente de Albert remontó años atrás, a una época en la que era una persona completamente diferente. Sarah Martínez. Debió de cambiarse el nombre al casarse, aunque nunca había oído hablar de que tuviera marido. Sarah, con sus cálidos ojos marrones y su risa contagiosa. Sarah, que había creído en él cuando era solo un emprendedor con dificultades, grandes sueños y bolsillos vacíos. Sarah, que lo había amado con una intensidad feroz que lo había emocionado y aterrorizado a la vez. Sarah, a quien había abandonado cuando su familia amenazó con cortarle la financiación si no terminaba su relación y se casaba con alguien más acorde con su posición social. La niña, dijo Albert con su voz. ¿Qué aspecto tiene? Tiene 5 años, quizás 6, cabello oscuro, ojos azules. Señor, dice que su madre tiene una foto tuya, una antigua donde ambos sonríen. A Albert se le doblaron las piernas y se hundió en su sillón de cuero. ¿La foto? La recordaba con claridad. Tomada en un pequeño restaurante italiano donde habían celebrado su primer gran negocio. Sarah llevaba un sencillo vestido blanco de verano, y él estaba tan feliz que creyó que se le iba a reventar el corazón. Le pidieron al camarero que les tomara una foto, y Sarah la guardó en un pequeño marco en su cómoda. Tiene una hija, dijo, más para sí mismo que para Rebecca. Señor, es posible que la suba, interrumpió Albert. Súbela ahora, dudó Rebecca. ¿Está seguro, señor? Si lo que pienso es cierto, esto me va a cambiar la vida. Terminó Albert. Lo sé. Súbela, Rebecca. Es hora de afrontar aquello de lo que he estado huyendo. El viaje en ascensor se me hizo eterno. Emma pegó su carita a la pared de cristal, observando cómo los pisos pasaban a medida que se elevaban cada vez más hacia el cielo. Nunca había estado tan alto,
y la vista era impresionante. La ciudad se extendía bajo ellos como un juguete en miniatura. Coches moviéndose como pequeñas hormigas por las calles. «Esto es genial», exclamó Emma, mientras su aliento empañaba el cristal. «Apuesto a que el señor Braden puede ver nuestro apartamento desde aquí. Vivimos en Maple Street, en el edificio de la Puerta Azul». A Rebecca le dolía el corazón al recordar la inocencia del niño. Maple Street estaba en uno de los barrios más difíciles de la ciudad, donde las madres solteras luchaban por llegar a fin de mes y los niños aprendían desde pequeños que la vida no siempre era justa. El contraste entre los orígenes humildes de Emma y la opulencia que los rodeaba era innegable. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, Emma abrió los ojos de par en par, maravillada. El pasillo estaba repleto de obras de arte y fotografías caras que documentaban el ascenso al éxito de Albert Braden. Premios y reconocimientos cubrían las paredes, testimonio de su perspicacia empresarial y sus contribuciones benéficas. Pero a Emma le atraía algo completamente distinto. Una serie de fotografías que mostraban a Albert en varios eventos de la empresa a lo largo de los años. «Parece triste en todas», observó Emma, deteniéndose frente a una foto de Albert aceptando un premio. «Incluso cuando gana, su mirada se ve solitaria. Así se ven los ojos de mamá. A veces, también. Sobre todo cuando cree que no la estoy mirando». Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La perspicacia de la niña era notable y desgarradora. Llegaron a la oficina de Albert y Rebecca llamó suavemente a la puerta. «Pase», fue la respuesta apagada. Emma entró en la oficina con la intrépida curiosidad de la infancia, sus pequeñas zapatillas silenciosas sobre la lujosa alfombra. Albert estaba de pie cerca de su escritorio, tras haberse calmado lo más posible. Pero Rebecca pudo ver el temblor en sus manos y cómo apretaba la mandíbula con una emoción apenas controlada. Durante un largo instante, padre e hija simplemente se miraron fijamente. Emma ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Albert con la intensidad de un científico. Examinaba un espécimen fascinante. Albert, mientras tanto, memorizaba cada detalle de la niña que tenía delante. La forma en que su cabello oscuro caía en suaves ondas alrededor de su rostro. La terquedad de su pequeña barbilla. La inteligencia que brillaba en sus ojos azules. «Eres más alta de lo que pensaba», dijo Emma finalmente, rompiendo el silencio. «En la foto de mamá, pareces más baja». «La gente se ve diferente en las fotografías», logró decir Albert, con la voz ronca por la emoción. «Emma, no». Ella asintió. «Emma Rose Mitchell. Mamá dijo que lo de la rosa es porque yo nací en primavera, cuando todas las rosas florecían. Dijo que fue el día más hermoso de su vida». A Albert se le cortó la respiración. Emma Rose. A Sara siempre le habían encantado las rosas. Había soñado con tener un jardín lleno de ellas algún día. El segundo nombre era tan perfecto como Sara, tan lleno de esperanza y belleza a pesar de sus difíciles circunstancias. «Emma, ¿puedes contarme algo de tu madre? ¿Cómo está?» La expresión de Emma se tornó seria y apretó con más fuerza el currículum de su madre. «Trabaja muchísimo, pero siempre está cansada. Tiene 2 trabajos. Sirve comida en el restaurante durante el día y limpia oficinas por la noche. A veces se queda dormida en la mesa de la cocina con la ropa de trabajo todavía puesta, y tengo que taparla con una manta». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Albert. Mientras él construía su imperio, acumulando riqueza y poder, Sara luchaba por sobrevivir. La mujer a la que una vez amó más que a su vida misma, había estado trabajando hasta el agotamiento, tratando de mantener a su hijo, un hijo que ni siquiera sabía que existía. «¿Está enferma hoy?», preguntó Albert, intentando mantener la voz firme. «Tiene fiebre y no puede parar de toser. Quería quedarme en casa y cuidarla, pero dijo que esta entrevista era demasiado importante. Dijo que tal vez si conseguía este trabajo, podríamos mudarnos a un lugar mejor y yo podría ir a una buena escuela». La voz de Emma se hizo más baja.
A veces llora cuando cree que estoy dormida. Creo que tiene miedo. Albert sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba a su alrededor. Todo su éxito, toda su riqueza, todos sus logros. Nada de eso importaba si la gente a la que debería haber protegido estaba sufriendo. Había estado tan concentrado en demostrar que era digno de la aprobación de su familia que había perdido de vista lo que realmente importaba. Emma, ¿tu madre habla alguna vez de mí? La niña lo pensó detenidamente. Dice que fuiste muy importante para ella hace mucho tiempo. Dice que eras valiente y amable, y que tenías grandes sueños, pero luego se entristece y dice que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Dice alguna vez algo malo de mí? Emma negó con la cabeza enfáticamente. No, nunca. Mamá no dice cosas malas de la gente. Dice que todos tienen algo bueno en sí mismos, incluso si cometen errores. Ella dice, el perdón es importante porque aferrarse a la ira es como llevar una mochila pesada. Solo te cansa. La compostura de Albert finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se arrodillaba a la altura de Emma, poniéndose a su altura. Esta niña, esta hermosa e inocente niña, era su hija. Y Sara la había criado para ser amable e indulgente incluso con el hombre que las había abandonado. Emma, necesito decirte algo muy importante. Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años. Nos queríamos mucho. Lo sé, dijo Emma con naturalidad. Eres mi papá. La simple afirmación golpeó a Albert como un puñetazo. Lo sabías. Lo descubrí. Tengo tus ojos. Y cuando sonrío de oreja a oreja, me parezco a ti en la foto de mamá. Además, mamá pone esa mirada triste tan especial cada vez que le pregunto por mi papá, y pone la misma mirada cuando mira tu foto. Albert estaba asombrado por la inteligencia y la perspicacia de su hija. A los 5 años, había descifrado una verdad que él había ignorado durante años. Emma, quiero que sepas que no sabía de ti. Si lo hubiera sabido, habría estado ahí. Habría ayudado a tu madre. Habría sido el padre que te merecías. Emma estudió su rostro con esos perspicaces ojos azules. ¿Estás triste por tener una hija? No, dijo Albert inmediatamente, con la voz llena de emoción. No, Emma. Tenerte como hija es lo más maravilloso del mundo. Me entristece haberme perdido tanto de tu vida. Me entristece no haber estado ahí cuando diste tus primeros pasos, dijiste tus primeras palabras o cuando estabas enferma y asustada. Mami tiene videos, ofreció Emma amablemente. Lo graba todo con su teléfono. Dice que algún día se los mostrará a alguien especial. El corazón de Albert se llenó de amor por Sara de nuevo. Incluso después de todo, incluso después de que él la lastimara tan profundamente, ella se aferró a la esperanza. Documentó la vida de su hija, creyendo que algún día él podría regresar con ellos. Emma, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Cómo te sentirías si quisiera ser parte de tu vida? ¿Si quisiera ser tu papá de verdad? El rostro de Emma se iluminó con una alegría tan pura y brillante que a Albert le quitó el aliento. ¿En serio? ¿Quieres ser mi papá? Más que nada en el mundo. ¿Y mamá? ¿Serás amable con ella? Lleva mucho tiempo triste y quiero que sea feliz. A Albert se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Incluso a los 5 años, Emma protegía a su madre, anteponiendo las necesidades de Sara a las suyas. Yo también quiero hacer feliz a tu madre, Emma. Quiero cuidar de las dos si me dejas. Emma pareció considerarlo seriamente. De acuerdo, pero primero tienes que prometerme algunas cosas. Lo que sea. Tienes que prometerme que no nos volverás a dejar. Y tienes que prometerme que me leerás cuentos antes de dormir. Y tienes que prometerme que cuidarás de mamá cuando esté enferma. Te prometo todas esas cosas, dijo Albert con solemnidad. Emma, te prometo que pasaré el resto de mi vida recuperando el tiempo que perdí. Bien, dijo Emma, aparentemente satisfecha. Ahora, ¿podemos ir a ver a mami? Quiero decirle que te encontré.
La mente de Albert daba vueltas. Necesitaba ver a Sara. Necesitaba explicárselo todo. Necesitaba rogarle que lo perdonara. Pero primero, tenía que asegurarse de que las necesidades inmediatas de su hija estuvieran cubiertas. Emma, ¿tu madre está tomando medicamentos para la fiebre? Dijo que los medicamentos son demasiado caros ahora mismo. Solo está bebiendo mucha agua y durmiendo. Albert sintió una nueva oleada de culpa y determinación. Rebecca llamó a su asistente, que había permanecido en silencio junto a la puerta, con lágrimas en los ojos mientras presenciaba la reunión. Necesito que envíes a nuestro mejor médico privado a esta dirección inmediatamente. Se volvió hacia Emma. ¿Cuál es tu dirección, cariño? Emma recitó la dirección de la calle Maple, y Albert anotó mentalmente cada detalle. Memorizaría todo sobre la vida de su hija, aprendería cada comida favorita, cada juguete querido, cada miedo y sueño. Señor, dijo Rebecca en voz baja. ¿La reunión de Morrison? Cancélela, dijo Albert sin dudarlo. Cancélela todo. Mi hija me necesita, y ya la he hecho esperar 5 años. Emma sonrió radiante al ser llamada su hija. Vamos a ver a mamá ahora, dijo Albert, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano a Emma. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que tenga todo lo que necesita para recuperarse. Y Emma, quiero que sepas que de ahora en adelante, tú y tu madre nunca más tendrán que preocuparse por el dinero. Yo me encargaré de todo. Mientras caminaban hacia el ascensor, Emma deslizó su pequeña mano en la grande de Albert. El gesto fue tan natural, tan confiado, que Albert sintió que su corazón iba a estallar de amor y gratitud. Le habían dado una segunda oportunidad, la oportunidad de ser el padre y el hombre que debería haber sido desde siempre. El viaje a Maple Street fue una revelación para Albert. Había pasado tantos años aislado en su mundo de lujo y privilegio que había olvidado cómo era la vida de la mayoría de la gente. El barrio donde vivían Sara y Emma contrastaba marcadamente con su ático y su oficina. Oficinas. Los edificios eran viejos y desgastados, con la pintura descascarada y ventanas pequeñas. Pero también había un sentido de comunidad del que carecía el exclusivo mundo de Albert. Niños jugando en la calle, vecinos hablando en las escaleras, familias viviendo muy cerca unas de otras. Emma lo dirigió a un estrecho edificio de apartamentos con una puerta azul descolorida. Somos nosotros, dijo con orgullo. Estamos en el 3er piso. No hay ascensor, pero mamá dice que subir escaleras es buen ejercicio. El chofer de Albert empezó a bajar, pero Albert le indicó que se fuera. Era algo que tenía que hacer él mismo. Él y Emma subieron los 3 tramos de escaleras. Emma charlaba sobre sus vecinos y señalaba detalles de su casa que consideraba importantes. La señora Chen, en el 2º piso, siempre le daba dulces cuando la veía en el pasillo. El señor Rodríguez, en el 1er piso, le estaba enseñando español. El edificio podía ser humilde, pero era evidente que Emma se sentía querida y segura allí. Cuando llegaron al 3er piso, Emma sacó una llave de su bolsillo. Mamá me dio esto para emergencias, explicó. Dice que soy muy responsable para mi edad. El apartamento era pequeño pero limpio, con muebles que claramente habían sido elegidos por comodidad más que por estilo. Albert podía ver el toque de Sara en todas partes, los libros cuidadosamente ordenados en estanterías improvisadas, las plantas que crecían en la ventana, las fotografías de Emma cubriendo casi todas las superficies. Era un hogar lleno de amor, aunque careciera de riquezas materiales. Mamá, gritó Emma. He vuelto y he traído a alguien especial. Una voz débil salió de lo que Albert supuso que era el dormitorio. Emma, cariño, no deberías volver tan pronto. ¿Pasó algo con la entrevista? Emma miró a Albert con los ojos brillantes de emoción. ¿Se lo digo o quieres darle una sorpresa? El corazón de Albert latía tan fuerte que estaba seguro de que Emma podía oírlo. Quizás deberías decirle que trajiste a alguien para que la conociera. No queremos asustarla demasiado cuando no se siente bien.
Mami, recuerda como siempre. Dime que a veces la vida nos sorprende de las mejores maneras. Bueno, hoy es uno de esos días. Hubo un momento de silencio seguido del sonido de movimiento en el dormitorio. Albert oyó pasos, lentos y cuidadosos, acercándose a la sala. Se quedó sin aliento mientras se preparaba para ver a la mujer que había amado y perdido hacía tantos años. Sara apareció en la puerta, y el mundo de Albert se detuvo. Era mayor, por supuesto, pero seguía siendo desgarradoramente hermosa. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en un moño despeinado, y llevaba un suéter enorme que no ocultaba lo delgada que estaba. Pero sus ojos, esos cálidos ojos marrones que habían atormentado sus sueños durante años, eran exactamente los mismos. Al ver a Albert, el rostro de Sara pasó por una serie de emociones tan rápidamente que Albert apenas pudo seguirles el ritmo. Conmoción, incredulidad, dolor, ira y algo que podría haber sido esperanza. Todo cruzó su rostro en un instante. Albert, susurró, su nombre apenas audible. Hola, Sara. Se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. Años de separación y palabras no dichas flotando entre ellos. Emma miró a sus padres alternativamente, percibiendo el peso del momento, pero sin comprender del todo su importancia. Ustedes dos se conocen, dijo Emma innecesariamente. Te lo dije, mami. Te dije que era mi papá. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Emma, cariño, ¿por qué no vas a tu habitación a jugar un rato? Los mayores tienen que hablar. Pero yo quiero quedarme con papá, protestó Emma, aferrándose a la mano de Albert. La palabra papá golpeó a Albert y a Sara como un golpe físico. El rostro de Sara se arrugó y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Albert sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al arrodillarse a la altura de Emma. Emma, tu madre y yo tenemos mucho de qué hablar. Cosas de adultos que quizá te aburran, pero no me voy a ningún lado. ¿De acuerdo? Estaré aquí cuando termines de jugar. Emma lo observó con seriedad. ¿Lo prometes? Lo prometo. Satisfecha, Emma se fue corriendo a su habitación, dejando a Albert y a Sara solos por primera vez en más de 6 años. El silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de todo lo sucedido y todo lo que no se había dicho. Se parece a ti, dijo Sara finalmente, con la voz llena de emoción. Tiene tu fuerza, respondió Albert, tu amabilidad, tu sabiduría. Sara rió con amargura. ¿Mi sabiduría? Albert, llevo 5 años luchando por mantenernos a flote. Tengo 2 trabajos y aún no puedo darle todo lo que necesita. ¿Qué sabiduría hay en eso? La sabiduría de criar a una hija segura de sí misma, cariñosa y generosa. La sabiduría de enseñarle sobre el perdón y la esperanza. Sara, es increíble. Es perfecta. Y eso es gracias a ti. Las defensas de Sara se derrumbaron y empezó a llorar. No lo entiendes. He tenido tanto miedo, Albert. Tanto miedo de estarle fallando, de no ser suficiente, de que creciera resentida conmigo por no poder darle más. Albert cruzó la habitación en 3 pasos rápidos, extendiendo la mano para consolarla antes de detenerse. No tenía derecho a tocarla. Todavía no, tal vez nunca. Sara, mírame, por favor. Levantó la vista hacia él, y él vio todo el dolor que le había causado reflejado en sus profundidades. Eres una madre increíble. Emma está feliz y sana. Amado. Eso no es fracasar. Eso es tener éxito en el trabajo más importante del mundo. ¿Por qué estás aquí, Albert? Preguntó Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Albert respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras determinarían el curso de todas sus vidas. Porque no sabía, Sara, te lo juro, no sabía de Emma. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí. La habría ayudado. Habría sido el padre que ella merecía y el compañero que necesitabas. La expresión de Sara se endureció. No lo sabías porque no querías saberlo.
Te fuiste, Albert. Elegiste el dinero de tu familia por encima de nuestro futuro. Elegiste tu reputación por encima de nuestro amor. Tienes razón, dijo Albert con la voz quebrada. Fui un cobarde. Fui débil. Dejé que mis padres me manipularan para que creyera que no era lo suficientemente bueno para su aprobación a menos que renunciara a todo lo que me importaba. Renuncié a ti. Y renuncié a la oportunidad de ser el padre de Emma desde el principio. ¿Tienes idea de cómo fue? La voz de Sara se alzó con años de ira contenida. Descubrir que estaba embarazada 2 semanas después de que me dijeras que habíamos terminado. Intentar contactarte, solo para que tu asistente te dijera que estabas comprometida con otra persona. Tener que afrontar el embarazo y el parto sola. Albert sentía cada palabra como un golpe físico. Intentaste contactarme. Por supuesto, yo intenté contactarte. Llamé a tu oficina docenas de veces. Fui a tu apartamento. Incluso intenté acercarme a ti en esa gala benéfica donde anunciaste tu compromiso. Tu equipo de seguridad dejó muy claro que no era bienvenida en tu nueva vida. A Albert se le heló la sangre. Sara, nunca lo conseguí. Mensajes de manguera. Nunca supe que intentabas contactarme. No me mientas, Albert. No ahora. No después de todo. No miento, dijo Albert desesperado. Mis padres lo controlaban todo entonces. Mi teléfono, mis mensajes, mi agenda. Estaban tan empeñados en mantenernos separados que debieron de interceptar tus llamadas. Sara, te lo juro, si hubiera sabido de Emma, nada me habría mantenido alejada. Sara lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de engaño. Lo que vio allí le hizo temblar las rodillas. Albert decía la verdad. El dolor en sus ojos, la devastación en su voz. Todo era real. Tu compromiso, susurró. La mujer de las fotos del periódico fue arreglada por mis padres. Una fusión empresarial disfrazada de matrimonio. Duró 6 meses antes de que ambos nos diéramos cuenta de que estábamos viviendo una mentira. La voz de Albert estaba llena de autodesprecio. He pasado los últimos 5 años intentando llenar el vacío que dejaste en mi corazón con trabajo, éxito y relaciones sin sentido. Nada funcionaba. Nada funcionaba jamás. Sara se hundió en el sofá. Sus piernas ya no la sostenían. Todo este tiempo pensé que sabías de Emma y simplemente no te importaba. Pensé que habías elegido tu nueva vida por encima de nosotros. Nunca, dijo Albert con fiereza. Sara, tú y Emma son mi vida. Sé que no merezco perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero ahora estoy aquí y quiero hacer todo lo posible para compensar el tiempo perdido. No se trata solo de ti, Albert, dijo Sara, con la voz cada vez más fuerte. Emma ha vivido toda su vida sin un padre. Ha creado una versión fantástica de ti en su mente. ¿Pero qué pasa cuando la realidad no coincide con sus sueños? ¿Qué pasa cuando te aburres de jugar a las casitas y decides volver a tu vida real? Esta es mi vida real, dijo Albert, moviéndose para sentarse frente a ella. Sara, quiero ser el padre de Emma. Quiero estar presente en su primer día de colegio, en sus partidos de fútbol y en sus desamores. Quiero enseñarle a conducir y acompañarla al altar algún día. Quiero ser el padre que se merece. ¿Y yo qué? La voz de Sara era apenas audible. ¿Dónde encajo en tu visión del futuro? A Albert se le encogió el corazón. Eso depende de ti. Sé que te lastimé. Sé que rompí tu confianza. Pero Sara, nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Si me lo permites. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Sara cerró los ojos, abrumada por la magnitud de lo que él le ofrecía. No puedo hacer esto, Albert. No puedo arriesgar el corazón de Emma por la posibilidad de que te quedes esta vez. Ella ya está apegada a ti, y llevas aquí menos de 2 horas. Entonces no te arriesgues, dijo Albert. Déjame demostrártelo. Déjame demostrarte que estoy aquí para quedarme. Haré lo que sea necesario, Sara. Esperaré todo lo que necesites.
Antes de que Sara pudiera responder, la voz de Emma los llamó desde su habitación. Mami, papi, vengan a ver lo que he hecho. Albert y Sara se miraron, el peso de la inocente confianza de su hija se instaló entre ellos. Pasara lo que pasara entre ellos, la felicidad de Emma tenía que ser lo primero. Deberíamos ir a ver lo que hizo, dijo Sara, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. Albert también se puso de pie, con el corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales. Sara, antes de entrar, necesito que sepas algo. Ya he arreglado que un médico venga a verte y he abierto una cuenta para los gastos de Emma. Escuela, ropa, actividades, lo que necesite. Los ojos de Sara brillaron de ira. No quiero tu caridad, Albert. No es caridad, dijo Albert con firmeza. Es la manutención de mi hija. 5 años de manutención que debería haber estado pagando desde el principio. Emma es mi hija y es mi responsabilidad mantenerla. Sara quería discutir, pero veía la determinación en los ojos de Albert. Y, siendo sincera consigo misma, el alivio de no tener que preocuparse más por el dinero era abrumador. Esto no cambia nada entre nosotros, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Albert. Pero lo cambia todo para Emma. Y eso es lo que más importa. Se dirigieron a la pequeña habitación de Emma, donde había extendido docenas de dibujos sobre su cama. Las obras de arte eran claramente obra de una niña de 5 años, pero Albert podía ver el amor y el cuidado que se habían puesto en cada dibujo. Mira, dijo Emma emocionada. Dibujé a nuestra familia. Albert se quedó sin aliento al mirar el dibujo que Emma sostenía. Mostraba 3 monigotes tomados de la mano frente a una casa con un gran sol en lo alto. La figura más alta estaba etiquetada como papá, con la cuidadosa letra de Emma, típica de un niño de preescolar. La figura del medio era mamá y la más pequeña era yo. Es precioso, cariño, dijo Albert, con la voz cargada de emoción. Puedo quedarme con este. Emma asintió con entusiasmo. Hice muchos. Llevo mucho tiempo dibujando como imaginaba que sería nuestra familia. Mamá tiene una caja llena. La cara de Sara se sonrojó de vergüenza. Emma, no tienes que contarle a papá cada detalle. Pero quiero que lo sepa todo. ¿Todo? Protestó Emma. Quiero que sepa de mis dibujos y mis comidas favoritas, y que ya sé leer algunas palabras, y que quiero ser médico de mayor para ayudar a la gente a sentirse mejor. Albert se arrodilló a la altura de Emma, con el corazón henchido de orgullo y amor. Yo también quiero saberlo todo, Emma, hasta la última palabra. Y quiero ayudarte a convertirte en lo que quieras ser de mayor. De verdad, incluso si es algo muy difícil como ser médico, sobre todo si es algo difícil como ser médico. Las chicas inteligentes y valientes como tú pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Emma sonrió radiante ante el elogio, y Albert sintió que un feroz instinto protector lo invadía. A esta niña, su hija, nunca más le faltaría nada. Tendría la mejor educación, las mejores oportunidades, lo mejor de todo lo que él pudiera ofrecer. Pero más que eso, tendría su amor, su presencia y su apoyo incondicional. Durante las siguientes horas, Albert recibió un curso intensivo sobre cómo ser el padre de Emma. Ella le mostró sus libros favoritos, le enseñó la canción que había aprendido en el jardín de infancia e insistió en demostrarle que sabía atarse los zapatos. Cada logro, por pequeño que fuera, llenaba a Albert de asombro y orgullo. Sara observaba desde la barrera, con su desgarrador y sanador efecto a partes iguales. Ver a Albert con Emma fue como ver una fantasía hacerse realidad. El sueño que había acariciado durante 5 años, que su hija tuviera un padre que la amara incondicionalmente. Pero también fue aterrador porque sabía cuánto le dolería a Emma si Albert se volviera a ir. Cuando el médico llegó para examinar a Sara, Albert insistió en quedarse con Emma mientras la examinaba. Le leyó cuentos, la ayudó con un rompecabezas y escuchó atentamente mientras ella le explicaba las reglas de su juego favorito. Para cuando el médico terminó,
Emma había reclamado el regazo de Albert como su trono personal y no mostraba señales de querer dejarlo ir. Su madre va a estar bien, les aseguró el médico. Es solo una gripe leve. Necesita descansar y tomar líquidos, y debería sentirse mejor en unos días. ¿Oíste eso, Emma?, dijo Albert, apartándole el pelo de la cara. Tu mami va a estar bien. Lo sé, dijo Emma con seguridad. La cuidé bien mientras no estabas. Pero ahora estás aquí, así que podemos cuidarla juntos. A Albert se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Así es, cariño. La cuidaremos juntos. A medida que avanzaba la noche, Albert se sentía reacio a irse. Emma se había quedado dormida en sus brazos mientras él le leía, y el peso de su pequeño cuerpo contra su pecho le parecía lo más natural del mundo. Sara había estado callada toda la noche, observándolo con una expresión que él no podía descifrar. Debería acostarla, dijo Sara en voz baja. Déjame, dijo Albert. Por favor. Sara dudó, luego asintió. Albert llevó a Emma a su habitación, maravillado de lo ligera que era. Era lo perfectamente que encajaba en sus brazos. La arropó en su pequeña cama, rodeada de peluches y libros infantiles. Papá. La voz soñolienta de Emma lo detuvo cuando estaba a punto de irse. Sí, cariño. ¿Estarás aquí cuando despierte? A Albert se le encogió el corazón. Volvió a mirar a Sara, que estaba de pie en la puerta, y vio la advertencia en sus ojos. No hagas promesas que no puedas cumplir, parecía decir su expresión. Estaré aquí todo el tiempo que tu mamá diga que está bien, dijo Albert con cuidado. Pero incluso cuando no esté aquí, estaré pensando en ti y volveré tan pronto como pueda. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Satisfecha, Emma cerró los ojos y se quedó dormida. Albert se quedó allí un largo rato, observando a su hija dormir, memorizando cada detalle de su rostro. Cuando finalmente se giró para irse, encontró a Sara esperándolo en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión cautelosa. Regresaron a la sala en silencio, el peso de la revelación del día se asentó entre ellos como una manta pesada. Albert podía sentir la mirada de Sara sobre él mientras estaba de pie junto a la ventana, contemplando el barrio donde su hija había pasado los primeros 5 años de su vida. Esperará que estés aquí mañana, dijo Sara finalmente, con voz cuidadosamente neutral. Entonces estaré aquí mañana. Todo, protestó Emma. Quiero que sepa de mis dibujos y mis comidas favoritas, y que ya sé leer algunas palabras, y que quiero ser médico de mayor para ayudar a la gente a sentirse mejor. Albert se arrodilló a la altura de Emma, con el corazón henchido de orgullo y amor. Yo también quiero saberlo todo, Emma. Hasta la última palabra. Y quiero ayudarte a convertirte en lo que quieras ser de mayor. De verdad, incluso si es algo muy difícil como ser médico, sobre todo si es algo difícil como ser médico. Las chicas inteligentes y valientes como tú pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Emma sonrió radiante ante el elogio, y Albert sintió que un feroz instinto protector lo invadía. A esta niña, su hija, nunca más le faltaría nada. Tendría la mejor educación, las mejores oportunidades, lo mejor de todo lo que él pudiera ofrecer. Pero más que eso, tendría su amor, su presencia y su apoyo incondicional. Durante las siguientes horas, Albert recibió un curso intensivo sobre cómo ser el padre de Emma. Ella le mostró sus libros favoritos, le enseñó la canción que había aprendido en el jardín de infancia e insistió en demostrarle que sabía atarse los zapatos. Cada logro, por pequeño que fuera, llenaba a Albert de asombro y orgullo. Sara observaba desde la barrera, con su desgarrador y sanador efecto a partes iguales. Ver a Albert con Emma fue como ver una fantasía hacerse realidad. El sueño que había acariciado durante 5 años, que su hija tuviera un padre que la amara incondicionalmente. Pero también fue aterrador porque sabía cuánto le dolería a Emma si Albert se volviera a ir. Cuando el médico llegó para examinar a Sara, Albert insistió en quedarse con Emma mientras la examinaba. Le leyó cuentos,
La ayudó con un rompecabezas y escuchó atentamente mientras ella le explicaba las reglas de su juego favorito. Para cuando el médico terminó, Emma había reclamado el regazo de Albert como su trono personal y no mostraba señales de querer dejarlo ir. Su madre va a estar bien, les aseguró el médico. Es solo una gripe leve. Necesita descansar y tomar líquidos, y debería sentirse mejor en unos días. ¿Oíste eso, Emma?, dijo Albert, apartándole el pelo de la cara. Tu mami va a estar bien. Lo sé, dijo Emma con seguridad. La cuidé bien mientras no estabas. Pero ahora estás aquí, así que podemos cuidarla juntos. A Albert se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Así es, cariño. La cuidaremos juntos. A medida que avanzaba la noche, Albert se sentía reacio a irse. Emma se había quedado dormida en sus brazos mientras él le leía, y el peso de su pequeño cuerpo contra su pecho le parecía lo más natural del mundo. Sara había estado callada toda la noche, observándolo con una expresión que él no podía descifrar. Debería acostarla, dijo Sara en voz baja. Déjame, dijo Albert. Por favor. Sara dudó, luego asintió. Albert llevó a Emma a su habitación, maravillado de lo ligera que era. Era, lo perfectamente que encajaba en sus brazos. La arropó en su pequeña cama, rodeada de peluches y libros infantiles. Papá. La voz soñolienta de Emma lo detuvo cuando estaba a punto de irse. Sí, cariño. ¿Estarás aquí cuando despierte? A Albert se le encogió el corazón. Volvió a mirar a Sara, que estaba de pie en la puerta, y vio la advertencia en sus ojos. No hagas promesas que no puedas cumplir, parecía decir su expresión. Estaré aquí todo el tiempo que tu mamá diga que está bien, dijo Albert con cuidado. Pero incluso cuando no esté aquí, estaré pensando en ti y volveré tan pronto como pueda. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Satisfecha, Emma cerró los ojos y se quedó dormida. Albert se quedó allí un largo rato, observando a su hija dormir, memorizando cada detalle de su rostro. Cuando finalmente se giró para irse, encontró a Sara esperándolo en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión cautelosa. Regresaron a la sala en silencio, el peso de la revelación del día se asentó entre ellos como una manta pesada. Albert podía sentir la mirada de Sara sobre él mientras estaba de pie junto a la ventana, contemplando el barrio donde su hija había pasado los primeros 5 años de su vida. Esperará que estés aquí mañana, dijo Sara finalmente, con voz cuidadosamente neutral. Entonces estaré aquí mañana.